Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches y muy buenos días, dependiendo del lugar donde nos esté mirando. Vamos a comenzar el video del Chino Enoch del día de hoy. Es tiempo ya de que comencemos a reaccionar y a salir al frente de todo aquello que solo favorece a la dictadura. No podemos estar manifestando que estamos en contra de la dictadura, pero promovemos actitudes que solo favorecen a la dictadura. Inconscientes, por purismo que no lo creo, o porque se está colaborando con los planes de la dictadura. Yo siempre he manifestado los mecanismos que la dictadura ha venido utilizando para desmantelar la organización monolítica de la oposición, o para no permitir que la oposición se organice como una sola fuerza. Y es precisamente esa estrategia la que le ha venido funcionando y engaña a la gente en el exterior, engaña a la gente en el interior. En el interior la engaña más fácil. Y a eso vamos a entrar. Bueno, entonces a eso vamos a entrar, pero también vamos a entrar a temas como la supuesta prisión, interrogatorio y que la tienen fuera de la presidente de la Corte Suprema, y de qué manera se sigue cayendo en la pendejera de desviar la atención de los objetivos principales y ponerle la atención a pendejeras que a última hora son goles precisamente para eso, para desviar la atención. Y entonces, esas tácticas que ha venido empleando la dictadura se han incrementado y yo le decía a Félix hoy, yo es cierto que a veces te he dicho cosas no para atacarte, sino para que reaccionen, pues. De allí a pretender atacar a Félix, a Medardo, o pretender atacar a Juan Sebastián, a Yuran, a Lester, hay una distancia muy grande. Una cosa es criticar constructivamente para que reaccionen y que en el liderazgo que han tenido, que se han ganado, lo aprovechen para movilizar y para organizar a la gente. Y otra cosa es querer desacreditarlos como líderes para descabezar la oposición. Son cosas muy diferentes. Maynor, bienvenido. Juan Carlos, bienvenido. Estamos problemas con el reporte de siempre, porque miro que en la pantalla aparecen el nombre de varios y solo aparecen 5 en números. Me comienzan a reportar la imagen, el sonido, me comienzan a reportar
la señal. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy como lo hacemos con el respeto. Comienzan al sabotaje, comienza la molestadera. Eso me demuestra a mí que no hay por qué se tenga que cortar, que los ataques que he comenzado a recibir hasta de supuestas personas que me han apoyado tienen que ver. Nos hemos quedado como la única voz que enfrentamos a la dictadura. Le decimos verdades, la señal no está mala, brother, la señal está buena. Es que están boicoteando, la están interfiriendo. Y estamos en un lugar donde hay buena señal. Están interfiriendo la señal, es una cosa diferente. Pero comiencen a compartir, comiencen a conectarse, comiencen a compartir con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares. Y ahora sí, pues vamos, y no importa cuántos tienen reportados ustedes, porque yo tengo un montón de nombres ahí, pero el número me salen 5 nada más. Porque esa es la jugada que hacen. Ellos quieren desanimarme, ellos quieren bajarme el gol. Pero cuando me voy a YouTube tengo 5,000, tengo 4,000 que estuvieron viendo el video, y cuando se transmite en YouTube están 200 de un solo, están 150, están 265. Al final en 24 horas te vieron 4,500. Vayan, miren en YouTube mis videos y se van a dar cuenta que no miento. Que todo este es un gol de Facebook, que al final no es donde más se riega. Lo que pasa es que aquí es donde los hago en vivo, porque aquí comencé a hacerlos. Pero no hayan. El hecho de que estén boicoteando los videos significa que en realidad los estamos golpeando. Los estamos golpeando. Vamos a comenzar, pues no importa si no puedo ver cuántos hay o cuántos no hay. El problema es que a vos, Javier, yo no te creo. Bueno, respeto. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Depende del lugar, del país, ciudad o continente donde nos esté viendo.
porque de esa manera está distribuido el mundo, desgraciadamente, donde se está escondiendo el sol. Ahorita, al otro lado, está saliendo el sol. Es como la lucha, donde se esconde el sol, donde más oscuro está, es porque pronto va a amanecer. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Que se rinda a tu madre, Daniel Rosario Zapera. Unidad, unidad y más unidad. Y así, recuerdo allá todavía, yo que no soy de los más viejos en la lucha contra Somoza, nos decían locos y derrotamos a Somoza. Hoy hay personas encargadas de desalentar la lucha de la gente. Hay personas encargadas de desacreditar la oposición. Hay personas encargadas de meter en miedo a la gente dentro de Nicaragua. Y hay personas encargadas hasta de mentir por lograr los objetivos de la dictadura. Y es muy engaño, como si fuera la lucha contra Somoza o los primeros 2 años de la revolución de los 80, antes que se comenzaran a corromper, antes que concentraran en el poder absoluto en 3, 4 personas, había esperanzas, había un patriotismo manipulado, pero existía en las personas. Pues todavía hay gente que manipula ese patriotismo y hace actividades en el exterior entre la oposición, haciéndole el juego a la dictadura, haciéndose pasar como opositores y dividiendo a la oposición. Pero no solo dividiendo, sino desacreditando a los principales dirigentes o a los conocidos opositores. No hay grupera que le quede buena a ciertas personas. Se manifiestan opositores y solo atacan a la oposición. Dicen estar contra la dictadura y solo atacan a los que están en contra de la dictadura. Actualmente se están dando acciones en Nicaragua donde se coordinan las actividades y recientemente se acaban de reunir los jefes del ejército de Honduras, los jefes y con el jefe del ejército de Nicaragua. Para nadie es un secreto que las principales pistas aéreas de Centroamérica para el narcotráfico han estado en Honduras, bajo la protección del ejército hondureño. Ahora que se descubre cada vez más el involucramiento de Nicaragua y las autoridades civiles y militares de Nicaragua, también con el narcotráfico y el crimen organizado, cuando no hay actividades armadas dentro de Nicaragua ni en Honduras, cuando han puesto un gobierno pelele que es al revés de lo que dice Daniel, lo dicen los venezolanos, los peleles son ellos, de Rusia, de China, de Cuba, de Irán y ahora hasta de Hamas. Se reúnen para garantizar el enriquecimiento ilícito. Para eso se están reuniendo. ¿O ustedes creen que el ejército hondureño, que ahora se subordina a Mel Zelaya y a su mujer, la Xiomara Castro, que es igual
a la parejita diabólica de Nicaragua, de Brujilda Murillo y don Aniceto Verduzco Ortega. Tienen esa gran relación política, económica y militar para llevarle beneficios a la población. ¿Para qué se necesita actividades militares y coordinación de funciones de inteligencia Honduras y Nicaragua si no hay ningún peligro contra la seguridad nacional de estos países? Precisamente para el control bajo la coerción militar de la población, de la oposición, de la libertad de expresión, de la libertad de movilización y por medio del terror militar, callar a la población y garantizar a través de sus mismos trabajos de inteligencia, de sus pistas aéreas, de los mares, de las rutas marítimas, el tráfico de drogas internacional. Pero sabemos que eso, bienvenido Cris, Amavila, Franklin, Yogi, Alfonso, Javier, Juan Jorge José, Mario, Felipe Pedro, Juan Carlos, Maynor, Cris Bermúdez, Amira Navila, Yaneidi, y solo aparecen 6 ahí, no me aparecen todos los nombres, pero cuando yo termino inmediatamente me meto al panel de profesionales, porque esta página está profesionalizada, y te das cuenta que es un montón de gente la que te estaba viendo. Por eso es risible, ¿verdad? Que quieran boicotear eso, pero el panel de profesionales, de la gente que entra, eso no lo puede controlar. Ni el sistema SURF ruso que tiene para intervenir dentro de las redes sociales que tiene el sandinismo, y de seguro lo han de haber metido aquí también, porque eso lo hacen con vehículos que tienen 400 metros a la redonda, se paran en un lugar y comienzan a interferir. Tienen la oportunidad de intervenir 400 números telefónicos y 400 aparatos que estén conectados a las redes sociales. CSORM 3, creo, NTCL se llama la empresa rusa que hace ese trabajo con los sandinistas o con el régimen oprobioso de Daniel Ortega. Entonces, estamos viendo de qué manera crece el tráfico de influencia, crece el tráfico internacional de droga, el crimen organizado. Estamos viendo, y lo hemos venido denunciando, que hay un grupo de sicarios de la inteligencia nicaragüense en Costa Rica que dirige el ex vicecanciller Valdras Jansky. Entre el viernes y el lunes, ahorita que acaba de pasar, asesinaron a 4 nicaragüenses de manera extraña en Costa Rica. Les venimos diciendo, hay un grupo de sicarios en Costa Rica, los dirige Valdras Jansky. Hay un grupo de sicarios que trabajan en la frontera, entre ellos el tal Nacho. Ahí les voy a poner un día de estos la foto de Nacho. Es más, yo creo que aquí la tengo. Uno de los hombres que trabaja en los asesinatos, secuestros de opositores en Costa Rica y que se menea en la frontera sur de Nicaragua, o sea, la frontera norte de Costa Rica. Tenemos esa preocupación de que está aumentando el sicariato con objetivos políticos y con objetivos criminales internacionalmente, hablando del crimen organizado. Se está llenando Nicaragua, Leila, bienvenido, Jair, bienvenido, de ese tipo de actividades. La criminalidad, los asaltos raros, los accidentes raros son diarios en Nicaragua, pero nadie le pone mente porque hay personas que están más interesadas en que se encubra la dictadura y en desacreditar
a la oposición, al exilio, al liderazgo real que está contra Daniel Ortega. Y se dicen ser opositores y opositoras, pero se encargan, tanto gente que dice que está en Nicaragua, que está en Costa Rica, que está en Guatemala, como gente que está en Miami, de desacreditar a la oposición para mantenerla dividida y para crear desconfianza y nunca decir que la dictadura es encubridora y está aliada al narcotráfico internacional, al crimen organizado, al lavado de dinero. No, nadie dice de que cómo están llenando Centroamérica del capital sucio del orteguismo con inversiones en El Salvador, en Guatemala, las más grandes en Costa Rica y Honduras. Dinero sucio obtenido de la ayuda venezolana, que se robaron casi 5.000 millones, más las miles de millones que han obtenido del narcotráfico y el crimen organizado. Eso es lo que tenemos que denunciar. Y con el objeto de que el pueblo nicaragüense se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Porque el pueblo nicaragüense a lo interno es el más engañado que los que estamos afuera. ¿Por qué es el más engañado? Porque nadie puede alzar la voz porque te cortan la lengua, por no decir la cabeza, en Nicaragua. Y todavía enganchan a tontos creyendo que el Canal 10 es de oposición. No, los dueños son Ratensa, un mexicano que se llama Ángel González, que era el testaferro de los Ortega, con dueños del 2, dueños del 4, dueños del 8, dueños creo que hasta el 12, y ahora parte de esos canales han aparecido en manos de los Ortega, de los hijos de Daniel Ortega, pero eran de Ratensa, Radio Televisión Nacional Sociedad Anónima o Nicaragüense Sociedad Anónima. Entonces, todos los medios de comunicación, incluyendo la corporación, porque Fabio Badea se hizo traidor de la oposición, se encargan de engañar y no te llega ninguna noticia verdadera, sino la manipulación política para engañar a la población, alejarlos de la realidad y mantenerlos como caballos cocheros a un sector que ya es mínimo de la población, pero que es el más radical, como paramilitares, como la famosa guerrilla virtual, y ahora ya ni siquiera son los viejos, los paramilitares ahora son jóvenes, los han entrenado militarmente. Eso es lo que tenemos que denunciar, pero andar desacreditando a la oposición, buscando que haya líderes puros en la oposición, ese es cuento. O somos ilusos, o somos inocentes, o no nos damos cuenta que nos está utilizando la dictadura para alejar de la realidad a la gente y crear división y desconfianza en el exilio, en la oposición y en el liderazgo opositor. No se puede seguir y ahí entonces, como yo soy la voz que he quedado diciendo estas cosas, ahora quieren desacreditarme de mí, que soy coyote, que ando, que hacía programas comiendo, que me tomo fotos comiendo. Me va a tomar una foto rebatiendo basura, si no ando rebatiendo basura en Estados Unidos. Si tengo comida en Estados Unidos. Si vivo en un lugar decente en Estados Unidos. ¿Por qué voy a demostrar miseria? Que tengo dificultades, sí las tengo. Tengo una familia, tengo que comprar ropa, tengo una serie de cosas que tengo y lógicamente he monetizado mi cuenta, que es un derecho. Cuando vos profesionalizás una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, una cuenta de YouTube, por eso se llama página profesional, porque te volvés creador de contenido y como creador de contenido investigás, horas trabajás, buscas tus fuentes, te informás, te preparás y pasás horas en el día para venir aquí a decirle algo lógico contra la dictadura y no atacar a la oposición, es a la dictadura. El objetivo de quienes nos consideramos hoy en día opositores al régimen de Daniel Ortega es derrocar la dictadura, no desacreditar a la oposición creando desconfianza de supuestos financiamientos que no existen. Pregúntenle a Estados Unidos si está dando un peso ahorita. ¿Por qué? Porque se vino
En febrero, la máxima dirigencia de la oposición que estaba presa vino en febrero a Estados Unidos. El 9 venimos. Y ya había pasado el presupuesto de Estados Unidos. Ahorita van a aprobar para lo que viene el nuevo año fiscal, o para sí, que comenzó creo que en octubre, noviembre comienza, o ya comenzó, 650 y pico de millones para la lucha por la democracia en el mundo. En el mundo. Eso significaría que hay países más grandes y objetivos más importantes que a lo mejor puede ser que le toquen unos 3 millones a la lucha por la democracia en Nicaragua. Pero eso significa de que te dan billetes. No. Ahora lo hacen en especie. Si hay que ampliarlos, si hay que hacer seminarios, ellos contratan el hotel donde es el seminario, el salón, el auditorio, ellos pagan la comida, ellos. Y no estén inventando que están dando reales, porque ahorita no están dando nada. Y entonces han comenzado a sacar los 150 y pico de millones, con lo cual, ya lo he explicado varias veces, condenaron supuestamente a la Claudia Chamorro, perdón, a la Cristiana, al contador de la Cristiana, condenaron a un montón de gente que supuestamente recibió financiamiento y se lo robaron. Pero esos organismos promotores de la democracia siguen manifestando solidaridad con estos dirigentes y con esta oposición que Daniel dijo que se habían lavado el dinero que les habían dado para la lucha por la democracia. ¿Por qué creen ustedes que estos organismos norteamericanos, sobre todo, que apoyan el liderazgo, la formación en democracia, la gobernabilidad y todas esas cosas, por qué no han acusado o no han señalado de estafa o de robo a los dirigentes nicaragüenses de la oposición? Porque es mentira, porque venía el Chelegrip y salía con unas estadísticas sin sello, sin firma, esto es, y le ponían un pie de foto o un membretado arriba, y mira, ya robaron, y esas eran las pruebas. ¿Y de dónde las sacaban? Las creaban. Ah, no, andan señalando que los millones, que esto, no, si tenían 2 años de estar preso la gente, yo tenía casi 1, otros tenían 3, otros tenían ya 4 años de estar presos después de la amnistía, otros no lo sacaron para la amnistía y ahí los dejaron. Y andan inventando, tratando de crear desconfianza, otros hablando de lucha armada, pero ellos no van. Yo le digo, así viejito, quiero ver esos tapudos como los del tranque de Miami, el tal Don Ari Hassan, que es la lucha armada, que vaya ese pendejo y yo lo sigo. ¿Qué va a salir? Tiene añales de estar en Estados Unidos hablando de esa misma paz y engañando a la gente y viendo cómo agarrar reales. Yo por lo menos cuando necesito ayuda, que la necesito, porque tengo una familia, porque necesito para mí, les digo a ustedes. Imagínate que digan que coyoteo las estrellas, cuando las estrellas es por la profesionalización de tu cuenta de Facebook. No solo eso, yo no hallo tener los 5,000 seguidores, que me quedan ya 500 y pico, me hacen falta, para tener derechos a tener anuncios. Significa que si he alcanzado tal cantidad de seguidores en 6 meses, es que el programa tiene contenido y lo ve un montón de gente. Y por lo tanto, se vuelve de interés de los anunciantes que después de que me consigue esos 570 y pico, son ahora los que me hacen falta, voy a tener derecho a anuncios. Eso significa que a lo mejor ya no les pide estrella, ya no los voy a coyotear, como dicen otros. No, preparar un video con seriedad. No solo decir que yo soy el búfalo, soy el campeón y ni mierda, y una propuesta en la lucha contra la dictadura no existe. De que soy el búfalo, el matón, y no. Aquí es de pensar, de idear y no desacreditar la lucha, no debilitarla. ¿Por qué? Si comenzás a decir que todos los dirigentes son ladrones, que aquel les robó, que aquel... y nadie se queja de que le hayan robado, son unos inventos. No presentan una sola prueba. Varios dicen, tenemos las pruebas, pero no las presentan, puras tapas. Y le vienen haciendo el juego a la dictadura al final. Bienvenido Carlos Suárez, Alejandro, Adrián, Cris.
Bueno, ya está llegando la gente. Bueno, por lo menos salen los nombres y no aumente el número ahí. No pasa de 6. Entonces, esa es una realidad. Esa es una realidad, pero hoy, por X o Y razón, ¿verdad? Tuve comunicación con Félix y le decía, es que Félix, yo a veces, yo te puedo criticar algunas cosas, pero es para que reaccionen. Pero no le voy a decir que es ladrón si yo sé que no es ladrón ni cosa por el estilo. Pero encontrarme también gente dentro de los 222 te pone a hacer pensar muchas cosas, que mira que los reales, que mira que el Departamento de Estado, sabiendo que es mentira. Bienvenido, Jorge Antonio. Yogi, ¿qué pasó? ¿Cómo está San Pancho, mi hermano? ¿Qué pasó, Chaquilla? Bueno, entonces, esas cosas se tienen que ir apartando. Yo no voy a mencionar ni nombres porque son varios los que se dedican a esa actividad. Porque no quiero caer en dime que te diré, ni tampoco voy a contestar las ofensas a nadie, ni las indirectas, porque el objetivo es ese. Ahí retan, Maradiaga, vení, defendete aquí, vení. Si lo que estoy diciendo es mentira, un pendejo que ni su mamá lo conoce, que está ahí en Houston, el otro está en la Florida, vení, defendete para que les levanten el perfil. Ya, entonces yo no voy a caer en dimes y diretes porque eso sería hacerle el juego a la dictadura. Y si las personas que están haciendo esto lo hacen creyendo de que eso es pureza de la lucha, pero aparte de eso no hacen nada en la lucha, no dan ideas, no plantean una estrategia. Nosotros aquí hemos planteado cómo debe ser el gobierno provisional para hacer la transición a un gobierno democrático. Hemos dicho que si algo se debe negociar es la salida de Daniel Ortega, la salida de las lacras de la corrupción y establecer un gobierno provisional para en 2 años tener instituciones democráticas fuertes, desmantelar ese estado de corrupción, transformar la policía, transformar el Poder Judicial, transformar la Fiscalía con la ayuda, y lo he dicho varias veces aquí, de los cascos azules. Ahí aprobaron hace menos de 15 días que los cascos azules fueran a Haití. No hay una crisis política de tortura y asesinato en Haití como la que es en Nicaragua. Ya están 100 y pico de presos nuevamente, apartando los 12 curas que ya salieron. Eso es lo que tenemos que denunciar. Romy, bienvenido. Bueno, entonces, y no estar tratando de desacreditar. ¿Que habrán malandrines? No, si había sus malandrines, ya no digamos, hay malandrines, de malandrines en todas partes. Eso es normal, porque son seres humanos, las sociedades están compuestas por seres humanos, pero ninguno está él dirigiendo. Es más, dentro de los 222, los que tienen ese tipo de color de prontuario delincuencial, ni siquiera andan participando en política, ya andan hablando de lucha armada y que no sé qué, porque no tienen propuestas políticas y se salen por ahí de que son muy huevones, ¿verdad? Pero creo que debemos de ver eso, desechar el desacreditar a la dictadura. Halcón Peregrino tenía tiempo de no saber de vos. Otra cosa. Voy a hacer de nuevo el programa que le gustaba a mucha gente, sobre todo mujeres que eran las que participaban, porque hacia ese sector. En Nicaragua yo tenía un programa desde el hogar, porque siempre he lavado, siempre he cocinado y me ponía delantal y toda la vara. Y vamos a hacer nuevamente, desde el hogar es difícil que lo haga aquí, porque aquí no tengo como lavar ropa. Aquí es diferente, limpiar no puedo, pues no tengo capacidad locomotora ni fuerza para limpiarlo por mi discapacidad. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente desayunando con el chino. Y diga quien diga, alguien dijo ahí que cómo se pone tomando fotos comiendo, haciendo un video comiendo. No jodan, estamos en Estados Unidos, aquí hay programas
de más que le hacen propaganda a bares, a cantinas y hacen programas de 1 hora tapineando. O las modelos que anuncian la victoria en Nicaragua, la cerveza Toña, o las que anuncian el whisky Johnny Walker. ¿Dónde está lo malo? Es más, yo no he visto todavía, pero me imagino que ha de haber, porque aquí oigo yo, aquí cada 2 cuadras hay un puesto donde venden marihuana, porque la marihuana es legal. Y ponen ahí qué tipo de marihuana tienen, carteles y cosas. Porque es legal aquí. Entonces, y salen con tonterías. Voy a decir que ando con hambre si no ando con hambre. Entonces, ¿dónde está el problema que yo haga un programa que se llama Desayunando con el Chino? Pues lo vamos a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya voy a tener condiciones para hacerlo dentro de poquito. Porque ya había perdido las condiciones y pues tengo más de mes y medio en no hacerlo. Pero ahora ya voy a tener condiciones, voy a tener mejores condiciones donde vivir y entonces vamos a hacer el programa. Desayunando con el Chino nuevamente. ¿Cuál es el problema? Café con Voz. Es un programa donde están bebiendo café. El programa de Lo Queen tiene un anuncio de café y hasta tiene una como sección que se llama Pijazos de Café. Es pura tontería, pero como nosotros tenemos un planteamiento serio contra la dictadura, a la dictadura le interesa callarme. Entonces, más bien pónganle el ojo a esas personas que inclusive ya las están metiendo diario. Son 5 que todos los días entran a mis videos de YouTube al ataque y con el mismo cuento. Está repitiendo tal cosa. Hombre, ¿cómo no voy a repetir represión si todos los días hay represión? ¿Cómo no voy a hablar de tortura y prisión si todos los días capturan a gente y la echan preso y el padre, el monseñor Rolando, sigue preso? Sigue preso la periodista, sigue preso la muchacha de la Trinidad. Sigue preso el doctor Urbina Lara. También, ¿por qué no? El vigorón del Chino. Pero no, Desayunando con el Chino, pues al final, porque aquí es difícil hacer vigorón. Entonces, pero es una forma de encontrarse, porque por lo menos los que nos creamos en familia, aunque viviéramos en la pobreza, era una costumbre reunirse en el desayuno y la cena, y ahí es donde platicás, así que no andemos con tonterías. Pura paja de querer desacreditar lo que otros no pueden hacer y la envidia es pecado. Entonces, Roger Suárez, bienvenido. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, vamos a hablar de otro tema. En vez de estar con tonterías, deberíamos de fijarnos. Alguien salió diciendo, ay, que le están quitando las sanciones a Venezuela. No, han acordado varias cosas, pero en función también de los intereses de Estados Unidos. Pero para poderlo hacer, les permitieron que María Corina Machado participara en las elecciones primarias de este domingo y barrió la mujer. Barrió. Tenemos que tomar en cuenta también de que, si bien es cierto, los venezolanos tienen derecho al voto en el exterior, pero tiene que estar empadronado y ahí donde hay maniobras. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de nosotros en el exilio, para que la comunidad internacional en realidad comience a asfixiar a esa dictadura, fíjense bien, estos son cuentos chinos, porque el hecho que haya hecho tratados de libre comercio con China para poder establecer una relación económica de ese tipo tienen que pasar más de 20 años. Van a desmantelar toda la estructura industrial que hay en Nicaragua, que depende de los repuestos de Estados Unidos. Toda la maquinaria, más del 85-90% de la maquinaria nicaragüense, de todo tipo de aspectos, en las arroceras, en las lecheras, en la industria manufacturera, es gringa. Los Toyotas, ahí te encuentras un montón de Toyotas que llegan de Estados Unidos y no llegan de Japón. Entonces,
Entonces existe una estructura industrial, una estructura tecnológica, las computadoras, el sistema de internet, es más, como fueron creados por medios estadounidenses, por ley, todo el uso de internet tiene que ver los privados dueños en Estados Unidos con lo que hay en otro país, porque son copias independientemente que sean empresas de otros países. Tienen que pagar el peaje cibernético. Así es que no estemos inventando. ¿Se acuerdan que antes todo el mundo en las primeras computadoras, yo el primer curso de computación lo pasé en 91, recién retirado del ejército? Y me acuerdo que el método era MS2, ¿se acuerdan? Sí, MS2 era, ¿verdad? Sí. Todo el mundo tenía que tener ese sistema operativo. Hay sistemas operativos que todos tienen que usarlos en el mundo y son gringos. ¿Entienden? Entonces, desmantelar toda esa estructura tecnológica en Nicaragua, todo el sistema, no lo hacen en 20 años, así es que no estén con cuentos chinos de que porque China ahí están engañando a la gente. Pero por otro lado, ¿ustedes creen que van a crear fuentes de empleo para que uno de los países con una de las tasas de desempleo más altas de Centroamérica y América Latina, como es Nicaragua, van a crear? Hemos salido más de 700,000 en los últimos 5 años y aún así es más alto todavía el nivel de desempleo porque más de 20,000 trabajadores de la zona franca se han quedado sin trabajo, producto de algunas sanciones. Ahora, si se meten sanciones en serio, si se deja mandar las remesas, o es que creen que porque se establezcan toda esa paja china, que a países tercermundistas como lo nuestro mandan lo peor. Hay tecnología china muy buena, pero está aquí en Estados Unidos, está en los principales países de Europa, ahí mandan lo de buena calidad, allá mandan lo de tercera o cuarta calidad. Te venden una babosada para amanecía el carro y se te quiebra los 2 días. Cualquier cosa han hecho de plástico. No más, es que ese enchufe es chino y te cuesta la mitad. O sea, todo es imitación. Y eso es de lo que van a llenar Nicaragua, de la basura tecnológica, de la basura de los artículos y los enseres. Entonces, porque son puras imitaciones. Imagínense que hasta un chiste sacaron porque todos son copias y lo de pésima calidad se lo venden a los países pobres como los nuestros, los chinos. Y hasta le hicieron un chiste al coronavirus. ¿Se acuerdan cuando el coronavirus todo el mundo decían que vino de China, de Wuhan? Y salió un hombre que salió con calentura y temblando del COVID en un video de esos cortos chistosos y dice, ay, este virus chino me está matando, ¿cómo será el original? Hasta en eso quiere decir que basura la tecnología china y todo el mundo lo sabe. Que lo bueno de los chinos lo venden a Europa, el principal socio comercial, pero el principal mercado lo tiene aquí, como lo tiene Nicaragua. Entonces no nos estemos dejando engañar con cuentos chinos. ¿O es que piensan que los más de 5,000 millones que van a llegar ahorita y que de acuerdo a los estimados de los economistas, los casi 7,700 millones de exportación de zona franca CAFTA y de mercancía, que es lo que no es zona franca, como carne, como granos, como esto, que se están mandando al exterior y que va a ser superada en 2 años esas exportaciones, de acuerdo a los entendidos, por las remesas, que esté jodiendo a Estados Unidos y se arreche Estados Unidos y le corta el derecho a las remesas, van a irse a trabajar a China. El cachimbo de gente que está aquí, más del 80% del exilio está aquí. Se van a ir a trabajar a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba. No anden agarrando vara, hombre. Que no los anden engañando. ¿Qué es lo que pueden copiar de Cuba?
pueden copiar de Cuba. Silvio Quesada, bienvenido, Juana Galo, que pueden copiar de Cuba. A ver, ¿cuál es el progreso de Cuba? Las casas cayéndose, la gente andando en harapos, la gente con hambre. Están pasando por millares, igual que los haitianos ahí por Nicaragua, buscando cómo venirse para Estados Unidos. Porque no se van para China, porque no se van para Rusia. Porque ahora el principal producto de exportación son los inmigrantes y los emigrantes. ¿Por qué? Porque esos gobiernos sinvergüenzas, mediocres y atrasados no pueden garantizar una sociedad con desarrollo económico, con fuentes de empleo. Entonces exportan inmigrantes, pero a la par de eso vienen entre ellos los topos de los servicios de inteligencia de estos países a mantener dividido el exilio, tanto de Cuba como el de Venezuela. Eso es lo que tenemos que combatir, eso es lo que tenemos que denunciar y promover la unidad de las fuerzas en el exilio. La escuela cubana es la que prevalece en Nicaragua. Daniel Ortega, jefe de gobierno en los 80, su hermano, jefe del ejército, ¿verdad? Siguen con el boicot, pero no nos van a bajar el gas. Tampoco es mentira. Lo de la medicina cubana es un mito, como la educación cubana. Si tuvieran todo ese desarrollo en la educación, en la profesionalización, Cuba no estuviera en la miseria que está. Pero como además de eso ya se les ha acabado el mito de la medicina cubana, Cuba manda médicos regados en países pobres o con tendencia izquierdosa, y por eso recibía como 4 o 3 mil médicos, y a la familia de ese médico no le daban ni $200. Y aparte de eso, los viáticos de mantenimiento de ese médico se los daba el país y les daba casi. ¿Ves? Entonces no nos van a bajar el gas, que sigan boicoteando. La señal está buena. Marlon, bienvenido. Entonces, toda esa paja, al punto de que tenían un laboratorio, de que crearon la Mohamed, no me en Cuba para el COVID. ¿A dónde comenzaron? ¿A dónde? El gran laboratorio médico ruso, puro robo. ¿A dónde están laboratorios cubanos y la industria cubana desarrollando? No, Cuba es un parásito. Es un parásito Cuba, que chupa a Venezuela y chupa. Se ha llegado a conclusiones de que Fidel Castro le mandó a pasar la cuenta a Hugo Chávez, porque Hugo Chávez se había convertido en el verdadero líder de la mal llamada izquierda o de la llamada socialismo del siglo XXI, donde Cuba, Venezuela, Nicaragua cumplía un papel. Pero quien supuestamente tenía que dirigir todo eso era Fidel. Pero quien tenía los reales, el petróleo, era Chávez, y Chávez se había convertido en el líder. El socialismo del siglo XXI y el dominio en la región de parte del sector de la famosa revolución bolivariana en Nicaragua, el poder ciudadano, la revolución ciudadana en Ecuador, todo ese nuevo rollo de la izquierda mundial o de la izquierda de América se acabó cuando murió Chávez, porque era el líder. Y según ella, lo que hemos conocido, fue Fidel con su pelota, le pasó la cuenta y puso a alguien que había estado en escuelas sindicales de Nicaragua, que ni siquiera es profesional, igual que Daniel, porque era hasta conductor de un bus. Y eso no lo demerita, porque el trabajo no deshonra, ¿verdad? Cualquier tipo. Pero hablemos de capacidades. Por eso salen unas brutalidades de Daniel y por eso salen un poco de brutalidades. Los profesionales muy en la cabeza y son los que le mantienen sus regímenes. Por eso pusieron a Maduro y lo han mantenido a viento y marea. Igual a Daniel.
¿Por qué? Y por eso tienen asesores militares cubanos, asesores y asesores en migración, asesores en aduana, todo lo que tiene que ver también con el exterior, porque ahí está la actividad de inteligencia. ¿Ves? No sé, todo el mundo está escuchando bien y hasta está comentando Carlos Suárez. Porque la señal aquí está buena. Lo pero ahí no pasan ni 5 segundos que no estés escuchando. Si no, no estuvieran comentando. Felipero Castillo, bienvenido. Juan Carlos Olivas. Jorge José. Bien, si está bueno, si yo sé que la señal está buena, lo que están es, y no creo que no estés oyendo, Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las cosas que tenemos que denunciar. Cuba también, existe un cartel del Estado partido que trabaja con la droga también. Fusilaron a Arnaldo Ochoa para poder lavarle y quitarle las salpicaduras a Fidel. Entonces, eso es lo que tenemos que... Quería ver. Ay, que ya corrieron. Ay, que me acuerdo que le metieron el gol, que corrieron a Lenin Serna. Ay, ahora que ya la Luz Ramos está presa. Siguen desviándole la atención a la gente en cosas que son mentiras. Y ¿qué me importa a mí si fuera cierto que se voltee el Alba Luz Ramos? Si está hasta la virga con un montón de condenados a 30 años, a Medardo 219 años, creo que fueron, o 49. ¿Ves? Entonces, ¿qué me importa a mí la Alba Luz Ramos? Ah, no, todo el mundo la Alba Luz. Y no tarda en salir otro rollo que van encubriendo, desviando la atención de los medios de comunicación con lo del Alba Luz. ¿Qué les importa? Se va a liar con la oposición la Alba Luz, ay, déjela, que si la matan, que la matan, pero es mentira, hombre. Son trucos para desviar la atención. Son trucos para desviar. Es que no hayan cómo cortarme, como con los ataques que me hicieron, no pudieron, entonces ahora están con la tecnología. Entonces Cuba es un parásito que chupa a Nicaragua y está chupando a Venezuela. ¿Entienden? Cuba no va a dejar a Venezuela ni a Nicaragua porque él es el parásito, él le chupa la sangre al país. Para allá coge mucha producción sin que les cueste nada, a costa de entrenamiento militar, a costa de apoyo militar. ¿Y los chinos en qué les están ayudando? Nada. Ahora que ya van a hacer el canal Tico, fíjense bien, quieren hacer el canal Seco Tico y están engañando con el ferrocarril para el canal nicaragüense, lo hablamos ayer. Pero ya tiene bastante tiempo que existe el Tratado de Libre Comercio. Incluyeron a Costa Rica. Tienen comercio minorista, tienen 2 bancos los chinos en Costa Rica. Entonces, ¿a quién le conviene más? A China, los ticos. ¿Por qué? Porque el canal seco es cortito. El territorio para pasar la franja tica no es ni la 4ª parte del territorio nicaragüense. Entonces hay un montón de cosas que están embarcando al pueblo nicaragüense y les están metiendo cuentos chinos, les están metiendo fantasía que Nicaragua, ¿cómo van a cambiar toda esa infraestructura? En 20 años no la pueden cambiar, hombre. Pero les pregunto, ¿cómo van a mandar las remesas al pueblo nicaragüense? ¿Entienden? ¿Cómo le van a mandar las remesas al pueblo nicaragüense? ¿Les parece nuevo? Saben que están boicoteando la transmisión, no se hagan los chanchos. Hay algunos que hasta me ponen todos chivas, que están viendo que la señal está buenísima.
Entonces, esa es la verdad. ¿Y saben qué fue? Que no le puse la VPN. Entonces, en el lugar donde estoy hay excelente señal. Yo tengo tiempo de no tener problemas de señal. Ya las estoy teniendo. Están boicoteando, lógicamente, me quieren callar. Como la forma que encontraron con 2 o 3 que me apentaron desde su programa, me estaban aventando penca y supuestamente opositores. Sabían que le encabaron y que había suficientes argumentos para contrarrestar lo que estaban diciendo de mí, aunque sea con chifleta. Entonces ahora están con la tecnología. No hayan cómo callarme, el dolor de huevo soy yo. Entonces eso de la división, que les decía que es lo que más les molesta, es lo que causa diciendo que aquellos están haciéndose ricos, que andan por todo el mundo viajando. Ese es el trabajo de la política internacional, de oposición, y es que no miran que a cada rato está viajando a Irán, a Rusia, a China, a Laureano. ¿Por qué? Para contrarrestar el aislamiento. Precisamente ese aislamiento ha sido gracias al trabajo internacional que los líderes de la verdadera oposición han venido haciendo en todo este tiempo. Para que no los engañen, ay, que anda por el mundo. ¿Cómo vas a hacer trabajo de diplomacia internacional de la oposición desde Nicaragua o sin moverte? No, tenés que viajar. ¿Y qué? ¿Cómo hacen? Pues amigos, por eso me dan risa cuando dicen que se estafaron, que se roban el dinero. Pues esa gente que ustedes dicen que le roban el dinero es la gente que los invita, les paga el viaje, la exposición que llegan a hacer fuera. Ese es el trabajo internacional. Porque hijo de puta sale a cada rato el canciller para defender diplomáticamente el régimen represor de Daniel Ortega. Porque sale Laureano para defender diplomáticamente y económicamente el régimen de su papa. Ese es el trabajo internacional. Daniel no sale porque le da miedo. Esa es la verdad. No sale porque le da miedo, porque es marica. Cuando digo marica no me estoy refiriendo en términos de homofobia. Estoy hablando de cobardes, de la mariconería, de la cobardía. Para que no nos enredemos. Bienvenido Yair, Florinda, bienvenido. Pérez, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Decía yo anteriormente sobre el voto en el exterior. Esa perspectiva se ha perdido. ¿Cómo es posible que más de 1,5 millones de nicaragüenses, y son casi 3 millones los que hay en el mundo metiendo el viejo exilio, que mandan el dinero a Nicaragua con lo que se mantienen las familias y la economía del país, gracias a lo cual se ha medio sostenido económicamente ese régimen, no tengan derecho a votar en el exterior? Es decir, toda la gente, porque el Estado son 170,000 trabajadores, más los políticos y los sapos son 30,000, son 200,000 gente que no trabajan ni producen, sino que chupan del Estado. Un sector que trabaja en la empresa privada y el grueso de la economía se le envían vía remesa más de 1,5 millones de personas que trabajan en el exterior, incluyendo más de 700,000 que han salido en estos 5 años. El trabajador del exterior, que es el que le manda el dinero a Nicaragua, no tiene derecho a votar porque está en el exterior. Pero Ecuador vota, pero Colombia vota, pero Venezuela tiene los venezolanos derecho al voto en el exterior. Pero ¿por qué Nicaragua no? Si quien está manteniendo el país son las remesas del cachimbo, más de 1,5 millones de gente que está mandando dinero a Nicaragua. Entonces, desde esa perspectiva, con la comunidad internacional, se tiene que avanzar
en el proceso de democratización de Nicaragua el derecho al voto en el exterior. Con el derecho al voto en el exterior no saca el 20% Daniel Ortega ni el 15%. Porque si es aún con solo la gente que ha corrido a los nos han desterrado, Daniel Ortega solo sacó el 13% de apoyo en una encuesta hecha dentro del país. ¿Se imaginan que siempre cuando estamos tocando un tema entra la interrupción? Entonces, ¿se imaginan si todas esas encuestas se hicieran de manera global? ¿Verdad? Tomando con los nicaragüenses que estamos en el exterior y los que están al interno del país. Y la Chayo y todos los delincuentes del ejército, Lenín Serna, Humberto Ortega, todos los millonarios que llegaron como Adán y Eva con una hoja adelante y 179 y llegaron pobres. Ahora son los más acaudalados de Nicaragua. El tráfico, el crimen organizado, la piñata, el robo de la ayuda venezolana, la privatizaron, pero Nicaragua la tiene como deuda externa. Y ahora con los buses y todo, va a pasar lo mismo con el dinero de los buses chinos. Ahí van a ver, porque el Estado es el fiador. Omar, bienvenido, Yair. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo y no estar tratando más bien de descabezar la lucha de la oposición, desacreditándolo, desprestigiándolo sin pruebas, que es lo peor. Lo otro interesante en esto es que en enero comienza el año electoral y yo creo que allí se la va a ver prieta Daniel Ortega. ¿Por qué? En el ajedrez político las cosas se mueven con paciencia. En el ajedrez, por eso se llama el juego ciencia, porque se menean las piezas con paciencia, con inteligencia. Engañando a la gente con el ferrocarril y el canal seco. Ya engañó a la gente con la refinería Sueño de Bolívar, que nunca se hizo. Ya con los sueños de opio y si son reales, porque empeñó el territorio nacional con Guanyin y el caso del canal interoceánico, y no solo eso, le robaron las tierras a mucha gente que se las declararon de utilidad pública. Yo conozco a alguien de Carazo de apellido Matos que andaba traficando con esas tierras para quedarse con unas fincas a precio de guate mojado y después vendérselas al Estado en el business que se iba a hacer con las tierras del canal. Puro gancho, ¿cuál canal? Y así han andado engañando a la gente. Todo lo que es megaproyectos no lo han hecho. Y viene de los chinos, todo lo grande. No lo han hecho. Y se roban más del 50% del dinero del financiamiento que llega de Estados Unidos, que llega de Europa, que llega del BID, que llega del FMI, que llega del MESI. Han engañado a la gente. Pero ahora están nacionalizando árabes terroristas en Nicaragua. Han nacionalizado a miembros de la mafia internacional y la logía masónica Pedot, de la familia Ayeli, los que mataron a Aldo Moro y mataron a Papa Juan Pablo I. Han nacionalizado libios. Los iraníes llegan como Pedro por sus casas. Llegaron los iraníes y a los días estaba la guerra de Hamas e Israel. Llegaron el año pasado, a los 15 días estaba la guerra de Ucrania. No se han puesto a pensar en todo eso. Y ahora que hablan de canal seco, aparte de eso los chinos están hablando de un canal seco en Costa Rica, que no lo tienen en todo. Entonces se le están metiendo en el traspatio de Estados Unidos. Yo no creo que las inteligencias en la oficina de Estados Unidos estén calladas de puro gusto. Pienso que en enero
enero comienza el año electoral de Estados Unidos. Y esos movimientos precipitados del ajedrez político que ha hecho Daniel Ortega le pueden costar caro el año que viene, porque así como algunos han querido republicanizar este pleito, demócratas, entonces le pueden pasar la cuenta a Danielito, o va a salir inventando que va para que en el año... ¿Entienden? Entonces cuidado, le sale una careta porque viene año electoral y se está metiendo con terroristas, con Irán, con los rusos, con los chinos, y se están convirtiendo en una base de operaciones para Centroamérica, el danielismo, y regalándole el territorio gratis, sin ningún beneficio para el pueblo nicaragüense. Entonces le puede salir la venada careta el año que viene a Daniel Ortega. Es año electoral y el gobierno de Biden puede tomar medidas. Recuerden que declarar un Estado o una organización terrorista ni siquiera tenés que pasar por el Congreso. Es facultad de una secretaría que hay en el Departamento de Estado. Recuerden que ahí se pueden poner sanciones económicas y sancionar al ejército y sancionar las empresas del ejército y declarar ilegítimo el gobierno y sancionar a Daniel Ortega, que no lo han sancionado, y dejar inmóvil al país sin que nadie pueda firmar ni un tratado internacional, que van a seguir tratando con China, pero ¿qué van a resolver? ¿Las remesas? Y si las suspenden porque es año electoral el año que viene, es tiempo que el pueblo nicaragüense comience a pensar. Pero sobre todo ese pequeño sector que todavía apoya paramilitar y ese sistema de orejas que apoya y políticamente y económicamente, porque sin obtener ganancias le agachan la cabeza mientras ellos se hacen millonarios. El tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, el crimen organizado. Abran los ojos. ¿Ustedes creen que los chinos los van a salvar? No, hombre. ¿De dónde van a mantener esa economía que se mantiene con más del 80% de las remesas? ¿De dónde la van a mantener? ¿Con China? ¿Con Rusia? No sean ilusos. No sean tontos. Entonces, cuidado, una sorpresita a partir de enero o del mismo diciembre. ¿Por qué? Porque se arranca el año electoral, y el año electoral pudiéramos decir que comienza en noviembre, porque las elecciones son en noviembre del año que viene aquí en Estados Unidos, y les puede salir la venada careta. Y esa inmovilidad que ha tenido el gobierno de Biden para enfrentar toda esta cuitería, caquería de Daniel Ortega contra Nicaragua, contra la oposición, contra los medios de comunicación, contra la organización de la oposición, contra casi 4.000 organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales, que les ha quitado no solo la personalidad jurídica, se les ha robado sus cuentas bancarias, se les han robado sus bienes, y algunos ya están en manos de sus hijos y de sus principales allegados. ¿Cómo es posible que ayer se hayan tomado el Colegio San Francisco de Matagalpa y le cayeron con la policía del Ministerio de Educación y sacaron a la gente de clase y les dijeron que les van a avisar cuándo van a regresar a clase? No entienden que tienen una dictadura feroz que le está robando a la iglesia, le está robando a los maestros, le está robando a los religiosos de todo tipo. No es posible que hayan cerrado hasta asilos de ancianos que atendían religiosos o religiosas con tal de atacar a la iglesia. Reaccione, pueblo. Hay que hacer resistencia, hay que parar. ¿Por qué? Nosotros estamos aquí afuera. Algunos por desorden pueden pasar más dificultades que otros. Otros no las arreglamos. ¿Me entienden? Otros nos las arreglamos aquí en Estados Unidos.
a como sea, pero ahí andamos, porque les pido a ustedes, porque les pido que me den estrella, pero a propósito no me han mandado una estrella, le estoy coyoteando estrella, porque dicen que somos coyotes, y al que me quiera ayudar ya sabe, yo no pido para mejorar el contenido. ¿Por qué? Porque aquí tengo este celular. Vamos a ver si donde voy a estar ahora van a hacer estos mates, estarme haciendo esas interferencias. Vamos a ver. Protegido tecnológicamente. Entonces, esa situación, y los que no se meten en nada, que esos son los peores. No, yo no me meto en nada. Es que un político no me da de comer. Esos son los oportunistas que se acomodan con quien estén. Como un montón que tienen finca, que tienen carro y hasta 2 casas y tienen 15 años de estar trabajando aquí porque el dólar rinde 10 veces más o 20 veces más que aquí. Aquí una Coca-Cola de botella te cuesta $3. ¿Cuánto es eso? Más de 100 bolas. ¿Cuánto cuesta allá? Entonces tenés que ver que allá rinde más el dinero. Ajá, pero si le cortan la fuente del dinero, que son las remesas, no se están poniendo a pensar que el año que viene, o de noviembre para allá, es el año electoral aquí, y que el gobierno, con un montón de gente que está en desacuerdo con Nicaragua, gringos, mexicanos, cubanos, venezolanos, que están 6 millones afuera de Venezuela, que hay como casi 5, de ellos un montón votan, entonces ese voto se convierte en un objetivo a conseguir y se pueden tomar medidas duras contra Venezuela, ya lo hicieron hacer que participara la Corina en las elecciones primarias. Pero con Daniel no hay nada de eso, Daniel es carebarro, él lo que quiere es estar per se en el poder, entonces se van a tener que tomar medidas de otro tipo con Daniel Ortega. Y ahí es donde la pueden ver Chiriza, que dice que no están haciendo nada porque se están militarizando con los rusos, con los asesores cubanos, los chinos se están adueñando de la economía, pero no se han adueñado, hombre. No miran que las remesas siguen de aquí, no miran que la mayor exportación sigue estando para acá. Hay cuentos chinos ahí bien raros y si los gringos se ponen en el plan y prohíben la importación de mercancía nicaragüense, porque es año electoral, pónganse a pensar que a lo mejor Estados Unidos y este gobierno la esté guardando para el año electoral porque quiere reelegirse. Pónganle en mente. ¿Cuántos tienen conectados, muchachos? Ahora, fíjense bien en esto. En la medida que crece la militarización y las posibilidades de que ese aeropuerto o el viejo de Managua se convierta en una pista para aviones militares rusos o chinos, o que lo que fue Panchito, en realidad detrás de eso haya un proyecto militar en ese nuevo aeropuerto que Nicaragua no lo necesita, que es mentira lo que dice Quiñones, que el tráfico aéreo ha aumentado en un 150%. Si Nicaragua después de la protesta se bajó totalmente el tráfico aéreo porque hay montones de líneas aéreas que no han regresado a Nicaragua por la cuestión democrática de Nicaragua. Entonces, ese aeropuerto es mentira, que ha colapsado. Es mentira. ¿Por qué vas a necesitar otro aeropuerto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ya lo hemos hablado, Alberto Torres, Bertaluz, bienvenida. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuántos tienen conectados, muchachos? Entonces, hay posibilidades también de que eso sea objetivos militares. Poner una base aérea militar, una base antiaérea militar con los rusos, con los chinos, porque ese aeropuerto, esa pista aérea de Panchito, que era una pista grande, creo que está más grande que el aeropuerto,
se estuvo diseñando y construyendo porque allí iban a bajar los aviones MiG rusos que se iban a traer a Nicaragua, y que se hizo toda una actividad porque hay acuerdos en Centroamérica para no romper el equilibrio militar. Pero se les olvida que, aparte de que todavía no hay una base china y que para eso tendría que ver qué dice el CONDECA, es cierto que Nicaragua en 2012 se salió del TIAR, del Tratado de Asistencia Recíproca, pero si Nicaragua militarmente se quiere convertir en una base para la región, en protección a los estados que se quedaron en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR puede actuar, pero se les olvida de que no la tiene tan fácil Mel Zelaya en su relación de los dos ejércitos de Honduras y Nicaragua, porque en Honduras está la base militar norteamericana gringa de Palmerola. Hay una serie de cosas que se pueden activar y que han estado calladitos los gringos. Y cuidados, les sacan las uñas en el año electoral. No sé, pónganse a pensar. Yo creo que había que revisar, y les voy a traer una explicación sobre el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca. En el 2012, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, estaba todavía Correa, se salieron del TIAR. Pero eso no les quita que a sus vecinos sean protegidos por el TIAR, y el TIAR puede actuar si cualquiera de los miembros del TIAR se ve en peligro por otro estado, y esos son los acuerdos del TIAR, que es como la OTAN en chiquito, solo para América. Entonces ahí está el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así es que, sandinistoides del Danielato, pónganse a pensar, sobre todo la gran mayoría que no tiene las manos manchadas de sangre. Abandonen ese perro, abandonen ese cadáver andante y dejen ya de estar creyendo que Daniel es víctima de la Rosario, o que de la Rosario hace lo que quiere y por eso corrió al Albaluz Ramos. Otra vez metiéndole el cuento que el Albaluz Ramos la están corriendo. No la han corrido. ¿A dónde está? Si solo la Asamblea le puede quitar el nombramiento. Bueno, la Asamblea la controla, pero no pueden. Aparte de eso, es inmune. Tiene la inmunidad que el cargo de magistrado de la Corte Suprema le da. Entonces, no, que esos no creen en nadie, que no sé qué. Así andan engañando a la gente. Lo mismo hicieron con Ayes Leven. Ese cuento también de Brooklyn Rivera, no le crean. Brooklyn lo que está haciendo es, lo echan preso y se lava las manos. Le quedan como 4 años de diputado. Y ya está de mentol, o no está preso. Y dejó que se adueñaran de Misurasata para ya tener el control político, a través de que los misurasatas ya prácticamente eran militantes del frente, y tener el control de la costa atlántica desde el punto de vista político. Y por otro lado, van a comenzar a hacer condenas, juicios, porque no está el Albaluz Ramos, y van a quererla vender como buena. Es pura yuca, y eso se llama desviación hacia el objetivo falso. Dejen que esa puta mujer, ojalá que fuera verdad que le echen presa, pero es mentira. Y si le quieren matar, que la maten. Ella es cómplice de que a mí me hayan condenado a 12 años y medio, porque los magistrados son los que dan la orden, y los magistrados reciben la orden de Lenicerna. O que a Medardo le hayan puesto más de 200 años, al otro más de 40, a Maradiaga 13, a mí 2 y medio. Así que no quieran venir a engañar a la gente desviando la atención, y que los medios de comunicación, ya es tiempo, se los vengo diciendo desde hace meses, les dicen cualquier babosada, cualquier mierda, y es verdad. Ay, se está cayendo el régimen, se están desbaratando entre ellos mismos. Y de repente aparecen que lo que están escondiendo es una medida que va a afectar más al pueblo, que va a consolidar su dictadura militar, su capital económico, desviándole la atención
hacia que un funcionario de alto nivel está siendo desbarrancado, está preso, como hicieron con Ayer Leven. Durante lo de Ayer Leven, todo el mundo desviando la atención, llegaron los iraníes, llegaron los rusos, y todo el mundo desviando la atención hacia Ayer Leven. No anden agarrando varas. Juan Camaney, bienvenido. Es tiempo de que le pongamos mente a eso. Entonces vamos a hablar del TIAR, a lo mejor mañana, desde el punto de vista militar. Porque estos engañan a su grupito de militontos creyendo que son una bufalada militarmente. Miren, tienen los tanques más atrasados de Rusia, creo que son T-60, ¿verdad? T-60 son, ¿verdad? Porque tenían T-55. La mayor parte de los helicópteros, Humberto Ortega los viñó y se robó el dinero y una parte se las dejó para hacer el IPCM. Tienen chatarras de muchas cosas, del de la defensa antiaérea. Eso es falso, Juan Camaney. Entonces, de todas maneras yo me doy cuenta al final, cuando entro al panel de profesionales, ahí salen. No les digo que una vez solo parecían 59 y habían 2100, entre los cuales el 55% eran de Nicaragua. Porque hasta eso te da el panel de profesionales, que los que tenemos profesionalizadas las páginas, las cuentas de Facebook, te da cuántos te están viendo en cada ciudad. Ya saben que el primer lugar ahorita lo tiene Nicaragua, segundo Estados Unidos, tercero Costa Rica y cuarto España. Y para el dolor del tranque del estercolero de Miami, el porcentaje mayor que tengo en Estados Unidos lo tengo en Miami. Entonces el TIAR, les explicaba, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al cual pertenecían todos los ejércitos de América y los gobiernos de América. Y son tratados militares para protegerse unos con otros. Sí, pero eran T-55 los tenía, creo que los que tienen son T-60 o T-70, pero de los más atrasados, pues. Lo antiaéreo no se ha repuesto desde hace muchos años, que tenían la mejor defensa antiaérea de Centroamérica, porque la mejor fuerza aérea la tenía Honduras, aunque a nivel de helicópteros artillados lo mejor era Nicaragua. Pero como Humberto vendió los helicópteros y solo se quedó con... Yo creo que no hay ni Mi 21 ni Mi 25, que son los que vendieron. Creo que solo tienen Mi 8 y Mi 17, nada más, en helicópteros de los más atrasados, y son unos cuantos. Desaparecieron los jets de Aeronica. O sea, son atrasados, hombre, que no lleguen. Ah, no, Monimbó tengo una audiencia caballa, una de las más grandes de Nicaragua que tengo, Monimbó. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. No pueden ellos sentirse búfalos, y los que les hacen una alimentación patriotera van a recibir el curso de 18 días, de 15 días, y ya creen que son militares. No jodas, ¿cuánto tiempo estudié para sacar fuerzas especiales? Para ser guerrillero pasé como 3 cursos de guerrilla. Y estos pendejos creen que porque les enseñaron a armar y desarmar un AK ya se van a enfrentar. No, es para que hagan fuerza y sembrar terror en la población. Ahora ve, el cachimbo de cipote se pone la máscara y ahí los ves de civil montados en las camionetas de la policía o las camionetas civiles doble cabina para que la gente tenga miedo. Díganme que es mentira. Díganme que es mentira. Los motorizados en manada y ya se ponen hasta máscara o mascarilla. Con eso se le van a parar a los militares de otro país. No andan agarrando vara, hombre. Ya no estamos en los 80. Ya ese pecho inflamado de patriotismo, de ideología, a través de ya no pega, porque ya todo el mundo sabe que son una mafia de millonarios. Daniel y su pandilla son dueños de las empresas, son dueños del combustible, son dueños de los bancos. Todos esos bancos llegan de afuera como bancos extranjeros y son testaferros de Ortega. Se han adueñado prácticamente de la economía de Centroamérica a través del dinero sucio.
que los están lavando en Costa Rica, lo están lavando en Honduras, lo están lavando en Guatemala. Ya tienen grupos de exmilitares en Guatemala. Les digo que me quisieron contactar a mí, no porque querían hacerme un bien, sino para decirte, ya vamos cerca, chino. A mí no me van a callar. ¿Saben por qué? Porque para mí no es vida estar aquí. No me falta la comida, no me falta un techo. A lo mejor vivo un poco mejor que en Nicaragua, pero mi país es mi país, mi familia. No tengo un patrocinador para poderme atraer a mi familia, que es uno de los requisitos. Más del 60% no ha podido, más del 70% no ha podido traer a su familia. Un gran sector no tienen trabajo. Hay posibilidad de que trabaje. A propósito, hoy me mandaron uno de los organismos que me atiende de que me tenía noticias acerca de cómo hacer mi régimen alimenticio y de trabajo. Dios quiera. ¿Ve? Otros andan con el cuento, es que los de afuera están de a verga. Vieran que de a verga es estar sin nacionalidad. Cuando te querés comunicar con tu familia, haces maravillas para que no te detecten la llamada, que no tenés que mandarles. Que hoy tenía que ir al médico, uno de mis hijos, que es el menor, que es el que tiene problemas, está recibiendo atención médica, y que lo tuvieron que cambiar de ciudad, porque muchos hostigaban a la familia al inicio de la Juventud Sandinista, y un tal cochón que se llama Harold, que es el jefe de la Juventud Sandinista de Condega. Lo estuvieron hostigando, corrieron a mi hijo del trabajo del Palí, y usted sabe que los Palí están íntimamente ligados con el gobierno. Se tuvo que ir a trabajar como obrero a una tabacalera de Estelí, viaja 70 y pico de kilómetros, ida y vuelta, todos los días mi hijo para poder trabajar, ganando mucho menos. Entonces, y dice que de afuera no van a hacer nada. Hombre, si esos que hablan así dicen que están en Nicaragua, pero que la mayoría de esos que dicen que están en Nicaragua están aquí con nombres falsos. Usan VPN igual que yo para demostrar que están en otros lugares. Porque tal que la VPN te dé información y tal vez tenés un servidor en Canadá y apareces en Canadá o en España, o estás en San Francisco y aparece que estás en Nevada. ¿Me entienden? Y esas cosas que yo les explicaba son puros cuentos chinos. Ahora ya sé por qué a partir de las 7 de la noche dejaron de boicotearme el programa. Entonces no crean que es fácil. Los que estamos afuera estamos sin nacionalidad. No podemos volver a nuestro país. Los que tenían bienes a sus nombres confiscados. Nuestra familia hostigada. Sin tener un patrocinador para poderlos traer. Y de remate, a los que enfrentamos de esta manera, como lo hago yo, que creo que aquí en Estados Unidos solo yo estoy haciéndolo en este tipo de videos, que yo digo, debieran haber 100, por lo menos en Estados Unidos, estuviéramos en un alboroto. Entonces a mí tratan de desprestigiarme, que era paramilitar. Todo el mundo sabe que yo nunca fui paramilitar. Todo el mundo sabe que tenía años que no podía caminar para el 2018. Y todo el mundo sabe que milité en el frente y que en el 2018 no apoyé la protesta porque sí creí honestamente el gancho que nos metió la dictadura de que era una agresión imperialista, un golpe de Estado. ¿Se han fijado que a partir de las 7 de la noche se dejó de molestar el video? ¿Ya fijaron? Entonces, somos 222 más 94, 316 nicaragüenses que le quitaron la nacionalidad, que nos quitaron, nos hicieron desaparecer, nos declararon apátridas, no tenemos patria. Y todavía la gente cree que eso es de a verga.
Ay, ellos están en Estados Unidos, no anden agarrando vara. Aquí el cambio tiene que surgir de adentro, sí, de adentro, pero tenemos que impulsarlo nosotros, porque adentro hay un montón de gente que se ha hecho cobarde. Están contra el régimen, están sufriendo, no tienen trabajo, están en una pésima situación económica, están parasitando con las remesas de los familiares. A algunos les encanta que le mandan 200, 300 dólares al mes y viven bebiendo guaro y no trabajan. Sí, es cierto. Un montón de hijos de viejos pendejos aquí mayores que yo que les mandan el cachimbo real y el chaval en la moto bebiendo guaro y hasta carritos y todo y no trabaja. Porque hasta eso pasa. Y el pobre viejo pendejo después de 30 años de trabajar aquí llega y no encuentra ahorros. Eso pasa también. Por eso es que yo he estado impulsando que los que están aquí, mientras no determinen suspender las remesas, se autoconvoquen y las autosuspendan y abren una cuenta de ahorro y metan ese billete allí. Porque el pendejo que tiene 30, 40 años, que busque pegue. ¿Por qué lo vas a estar manteniendo? Viejos de 68 años, manteniendo a cabrones de 35, 40, 45 años en Nicaragua. Hay que ser serio. Entonces les decía que la desviación hacia el objetivo falso es hacerlos creer algo cuando en la realidad se está haciendo otra cosa. Ahorita están desviándote la atención hacia el Albaluz Ramos, en que llegaron a sacar a varios y que llegó el propio Horacio Rocha. Tan pronto no pueden mandar a otro para... ¿Por qué? Porque eso hace la noticia, a traerlos presos, a sacar al Albaluz. Legalmente no pueden, aunque pueden hacerlo porque les vale pelero. Pero yo no creo que el Albaluz se preste a estar contra el régimen si gana $6,000 mensuales. Eso ganan los magistrados. Eso es mentira, que se van a prestar a ese juego. Es para agarrar a los pendejos y desviarles la atención. Pónganle sello que algo raro va a salir. Ya se fijaron que los talibanes están creando medidas también. O sea que los rusos, ahora son los rusos, están activando al sector de terroristas que ellos controlan ahora, porque los talibanes negociaron con Putin desde hace varios años y tiene una gran incidencia Rusia ahora con los talibanes. Ya están creando medidas contra cristianos, ya están... Entonces están movilizando al Oriente a fin de desviar la atención de Estados Unidos. Y están metiéndole terroristas a Centroamérica a través de Nicaragua y queriendo pervertir el orden económico mundial, cuando hasta para eso hay acuerdos entre los grandes de los sectores de dominio. China no tiene interés en el desarrollo de Nicaragua ni de Costa Rica, lo que tiene es interés en extender la ruta de la seda que ya está llegando hasta África y ahora necesita pasar por América para poder llegar hasta China de nuevo. La ruta de la seda. Estudien, muchachos, la ruta de la seda. Pero si ustedes quieren, en los próximos días les puedo hacer una exposición sobre la ruta de la seda y la verdad que hay detrás de todo el burumbumbum de los cuentos chinos que le están metiendo a la gente con los cuales están engañando al pueblo nicaragüense y le están metiendo ruido a América. Por eso les digo, yo no creo que Estados Unidos no esté percibiendo eso, que Irán, que los árabes y terroristas que están nacionalizando en Nicaragua, que el Tratado de Libre Comercio con China, que los desvíos del oro, más del 40% del oro que se exporta en Nicaragua no se sabe de dónde sale, porque de acuerdo a los datos de producción de oro, del 100% que se exporta hay un 35-40% que no se sabe de dónde sale. Por el tráfico clandestino donde está metido el ejército, que están asesinando mayacnas, que están adueñándose de los territorios que son propiedad ancestral y autónoma de los indígenas
Y por eso ocupan los colones como paramilitares, para asesinarlos y tener el control del tráfico ilegal de oro, que lo meten a la producción nacional, pero no aparecen los datos y las estadísticas de que ese oro se produjo en Nicaragua, porque lo que sale son las minas que están legales, pero lo que exportan, casi un 40%, no aparece en las estadísticas de producción. De eso vamos a hablar también. Preguntas para cerrar, pues. Preguntas para cerrar. Bienvenido a Amílcar. ¿Qué pasó, Nicolás José Elías Larguespa? Mi hermano, un abrazo. El gran Nicolás. ¿Cómo es el otro? Jesús del Triunfo. José Elías Larguespa y también es una persona que hace más de 20 años se le volteó al frente sandinista. Fue mi compañero en la guerrilla. Tenemos una anécdota que a lo mejor es mejor que se las platique, el por qué le decíamos Jesús del Triunfo. Pero es una persona que quiero mucho, pues. Y no es que quiera más a él que a su hermano, lo que pasa es que yo he tenido más relación con Elías que con su hermano. Además, con su hermano no compartí la guerrilla, y con vos sí, Nicolás. Nicolás era el seudónimo de Elías. Vive en la Florida, y un abrazo. La encuestadora NR Consultores no es nada más que una estadígrafa de mentiras del régimen. Para el 2021 logramos tener cierto contacto intermediado por alguien que ahí está, es una persona especialista en cooperativa. Es de Matagalpa, así es, Juan Camaney. Y logramos percibir que esos datos de casi el 60 y a veces más que daba, era una mentira. A través de un hijo del viejo Borges, que es el dueño de MR Consultores, obtuvimos la información porque él tuvo infidencias, no porque nos lo dijo. Él tuvo infidencias y le manifestó a una mujer de confianza y a otra mujer de confianza que en realidad el frente no estaba llegando al 30% de la intención de votos. El voto duro del frente no andaba ni en el 25%, y esto, sino que me diga Cristian, teniente coronel de la DIP, que es mentira, que lo estuvimos viendo cuando yo todavía le hacía propuestas para ver si hacían cambios en la corrupción del frente. No existía, de acuerdo a los estudios de la Dirección de Información para la Defensa, que es la seguridad del Estado, ni siquiera el 25% de voto duro del frente. Por lo tanto, MR Consultores tiene años de venir mintiendo Bueno, la Unión de Militares Patrióticos, se llama el Grupo de Militares Patrióticos, existe desde hace buen rato. Lo único que están desarticulados por X o Y razón, la gran mayoría. Uno de los dirigentes era Roberto Sancán, estaba el coronel Carlos Brenes, estaba, bueno, varios conocidos como dirigentes, pero ¿a quién? A Roberto Basilio, Juan Camaney, así le dicen la Bella Durmiente. Ay, qué jodido. Oí, Nicolás, al hermano le dicen la Bella Durmiente, dice Pérez Randall, porque me preguntó que si eras el de Matagalpa, y mire ese bandido, Juan Camaney, lo que está diciendo. Me imagino que es Roberto Basilio, ¿no? El hermano de Elías. Entonces, ¿qué pasa? De que esta es otra de las formas de desinformar. No terminé de decirles por qué echan preso a los dirigentes de los periódicos, por qué desmantelan canales, radios, emisoras, Radio Darío. ¿Por qué se adueñaron de todos los canales de televisión y solo han dejado libre el de los Pelas, pero de nada sirve porque esa es una repetidora de ellos, porque además los Pelas hacen testaferrería con dinero del danielismo? Ellos están felices, los Pelas. Los Pelas se acomodaron con Somoza, se acomodan en todas partes. Porque eso tienen que entender, el empresario es empresario, lo rige el código mercantil, la sociedad anónima y todo eso.
El empresario es para eso, empresa, para hacer dinero, para que no anden también con esa tontería, ay, que los empresarios no son empresarios, ese es su nombre. Camilo, bienvenido. Camilo Calebresi, un amigo y una persona que en momentos complicados ha sido muy solidario conmigo. Entonces, por eso es que Nicaragua tiene una desinformación terrible porque no existe un solo medio de comunicación independiente. Desapareció el Nuevo Diario, desapareció el Hoy, desapareció la prensa. Los canales que tenían cierto nivel de independencia ahora pertenecen a los Ortega, como el 8, como el 2, como el 10, como el 12. Y al que no quiere vender, los amenazan con la concesión o con la, es la concesión radiofónica o radiotelevisiva que les da Telcor. Y de esa manera, Nicaragua se quedó sin un medio de comunicación independiente y todo el bombardeo que recibe, inclusive, es rara la semana que no le ponen en cadena todos los medios de comunicación del país y siempre buscan horas donde la gente a través de canales extranjeros se puede informar en alguna medida, de verdad, con algún nivel de verdad. Entonces todo eso está distorsionado, aparte de que al no existir oposición ni organización opositora, porque todo lo que existen son zancudos, organizaciones opositoras que las han hecho a su medida. Por eso yo decía, yo le doy la razón a la loba de que ellos han creado su propia oposición, pero no que es esta oposición como la loba quiere hacer ver. La propia oposición la tiene allá con Yatama, la tiene allá con el PLC, con ALN, con APRE y con todos esos partiduchos caminos cristianos. Tienen su oposición que ellos la manejan y pactan con ellos a como quieren. Es más, yo les voy a leer un documento que tengo por ahí, cómo planificaron el socialismo del siglo XXI y cómo le designaron un papel y cómo un grupo de políticos o politiqueros mafiosos del Frente Sandinista hicieron todas las propuestas de cómo ir copando el Estado hasta que el Estado se convirtiera en un elemento no solo del dominio económico, sino de dominio político y el principal emisor de la política, del Danielo Chayismo. Ahí los tengo. Parte también de eso lo tiene y se lo recomiendo. Está en el libro de Sancán. Hay una parte que dice el socialismo del siglo XXI, como eso lo dicen en Latinoamérica, y cómo le asignan un papel. De ahí surge lo que se llamó el Consejo del Poder Ciudadano. Y la sandinización de la ciudadanía. Hablan de recuperar y establecer la ciudadanía sandinista. O sea, ya no es la ciudadanía nicaragüense, que al final es establecer la ciudadanía danielista. Y de esa manera han copado los medios de comunicación y el pueblo no tiene otra información más que la que el gobierno y la organización político-mafiosa llamada Frente Sandinista hoy en día le da a la población. Esa es la intoxicación política, ideológica, informativa, mediática que el pueblo nicaragüense recibe. E igual que los cubanos dan pena a la hora de hacer un análisis político porque están alejados de la realidad política del mundo y están enclaustrados en un corral político-social que los hacen repetir como lora tartamuda la política oficial y no reciben otro suero político más que eso. Y eso es más allá de lo que en las teorías que nos enseñaban a los que éramos de izquierdas antes, la enajenación y la alienación. Porque además de que es un capitalismo salvaje, donde las empresas privadas del danielismo no te permiten organizar a los trabajadores,
tenés que decirle que rico si te meten el dedo, porque te mete el dedo, Daniel, es un honor. De esa manera han adoctrinado, ya lejos del viejo sandinismo luchador patriótico que logró unir en 78 y 79 a la empresa privada, a la derecha, a la izquierda, a los socialistas, a los comunistas, a los sindicatos, y se creó el Frente Amplio Opositor, el Movimiento Pueblo Unido, INDE, FUNDE, la Cámara de Industria, todos en contra de Somoza, para hacer ese plan de gobierno que solo le leí un artículo de que es el mejor plan de gobierno que se le ha ofrecido a Nicaragua, pero que se traicionó y nunca se cumplió porque había que cubanizar a Nicaragua y se rompió con el Estatuto de Derechos y Garantías de la Nación que se le ofreció, que sería una especie de constitución transitoria, y con el programa de gobierno de pluralismo político y economía mixta y de la libertad política, ideológica y organizativa que ofrecía. Todo eso se traicionó, ya desde el 80 se dejó de aplicar y fue traicionada la revolución desde un inicio. Y que nosotros, los que éramos viejos militantes, éramos unos hipotes, para el triunfo yo tenía 18 años, creíamos que en la lucha de clases estaba correcto porque los ricos no deberían de tener ninguna participación, ni deberían existir, porque nos llenaron de mierda de lucha de clases la cabeza, y el rico era un enemigo. Así como nos metieron que el yanqui era un enemigo. Al final, los enemigos son los rusos, son los chinos, son los iraníes, son los cubanos, que mandan en Nicaragua. Y si bien es cierto, antes existió una incidencia de Estados Unidos, cuando existían las dictaduras militares, pero al interno había decisión nacional. No, ahora no le pueden desobedecer a Cuba, ni Venezuela, ni esto, ni los rusos. Si les dicen que se agachen y que les van a meter no el dedo, la mano en el trasero, se agachan. Mando El Salvador, España, Algarve, bienvenido. Ramiro, ¿qué pasó? Tipitapa. Gracias, Camilo. Ahí Camilo ya mandó 500 estrellas. Los que quieran colaborar con estrellas, los que quieran ayudarme para la familia, el teléfono y el número de CELE para los que están en Estados Unidos, 202-894-5061. A nombre de Marlon Sáenz Cruz o Marlon Gerardo Sáenz Cruz, CELE, ahí les pongo 202-894-5061. 202-894-5061. CELE de Marlon Sáenz Cruz. Ahí se lo puse aquí está, hombre, bien puedo ponerlo. Ahí tienen, muchachos. Ese es el número de CELE para los que quieran colaborar. Ya saben que yo no les voy a andar engañando, diciéndole que es para mejorar el contenido, la técnica del programa, porque es una gran mentira. Yo me rifo con el celular y porque no tengo otra tecnología, a lo mejor por eso también es que a veces me interfiere la comunicación. Entonces, cerramos, ¿verdad? Si hay preguntas, los intereses chinos para el desarrollo de Nicaragua son cuentos chinos. No es únicamente nada más que prestar el territorio nacional, ya sea el tico o el de Nicaragua, para extender hasta donde están llegando hasta África ya con la ruta de la seda, los puertos que han ido construyendo al sur de Europa, las líneas ferrocarrileras que han hecho que cruzan desde China a toda Europa, y poder tener un tráfico universal por todo el mundo, ya que América para ir a China y a África le sale mejor pasarlo por América, porque en los barcos las mercancías son superiores que hacerlos en ferrocarril, ya no digamos en avión. Entonces los costos no son tantos, por lo que Nicaragua vaya a exportar
de que lo más que puede enviar un barco a Estados Unidos a los puertos más largos son 12 días y a China son 35 días. Hay que analicen todo eso, es un cuento chino bien mal hecho. Lo otro es lo del TIAR, que con el cuento de que quieran, supuestamente se están preparando militarmente, por eso le dan capacitación militar a la juventud sandinista, pero hay que el TIAR, que aunque Nicaragua se retiró del TIAR, estando Daniel Ortega en el poder, los países vecinos del área americana pueden acudir al TIAR si se sienten amenazados por la actividad de Nicaragua, no solo por la actividad económica o por una base militar, por los movimientos terroristas que están tratando con Daniel Ortega. Lizeth González, Manuel Salvador, bienvenido. Entonces ahí tienen el CELE para los que quieran ayudar. Preguntas para terminar. No quiero que alguien se ponga enojado diciendo que le estoy atrasando su programa. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Recuerde, si usted está contra la dictadura, es a la dictadura a la que hay que desacreditar, es a la dictadura a la que hay que combatir, es a la dictadura la que hay que desmantelar y desorganizar su estructura partidaria político-estatal. No es atacar a la oposición. El enemigo de Nicaragua es la dictadura de Daniel Ortega. Así es que unidad, unidad, unidad y más unidad. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Zapera, Daniel, Rosario, guerrilla virtual, infiltrados, tranque de Miami, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.